Bueno, ahí estamos. Terminamos de ver unas cositas del teorema de Green que nos faltó y pasamos a lo que es campo de gradientes. Con esto podrían completar la, la práctica 7, ¿no? La de línea, sí. Bueno, imaginemos que tenemos esta región y esto no sé, parece un bife y esto un huevo frito, ¿ok? No almorcé, no sé si se nota. Esta región, ¿sí? Las dos son conexas. Claro, estamos todos igual. Las dos son conexas. ¿Qué quiere decir? Que de un punto al otro yo puedo ir caminando sin salirme del conjunto. ¿Ok? Pero esta es más que esta. Además de ser conexa, decimos que es simplemente conexa. ¿Sí? Esta de acá es simplemente conexa. ¿Qué quiere decir? En criollo que no tiene agujeros. ¿Ok? ¿Está bien? Uno dice, bueno, si yo le meto acá cualquier curva cerrada adentro de la región, todo el interior va a pertenecer al conjunto. ¿Ok? ¿Sí? En cambio en esta le meto una curva cerrada y todo el interior no pertenece, porque acá esta parte me falta. ¿Sí? Bien, también aunque el agujero, exacto, Franco, aunque sea solo un puntito, esto es una exageración, ¿no? Pero aunque sea solo un punto, ya está. No es simplemente conexa. Ojo, estamos en R2, ¿sí? En R3 después vamos a ver, ¿ok? Bien. Otra forma de pensarlo esto es que si ustedes le ponen una curva cerrada, esa curva la pueden ir transformando de a poco, ir achicando, 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 hasta que se convierta en un punto. ¿Ok? Siempre me tienen que quedar que todas esas curvas, incluso el punto S, todas tienen que pertenecer al conjunto. ¿Sí? Esto acá lo puedo hacer, esta curvita la puedo ir achicando cada vez más hasta que se convierta en un punto y siempre me queda dentro del bife qué sé yo. ¿Sí? En cambio esta no, la empiezo a achicar y cuando llego acá, ya está, me salgo del conjunto. ¿Ok? Entonces esta, la de la derecha, decimos que no es simplemente conexa. Pero también podemos pensar que es múltiplemente conexa porque la podemos cortar en una cantidad finita de regiones que todas van a ser simplemente conexas. ¿Está bien? ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda de esto? Esto lo vamos a usar después para un par de teoremas de propiedades, ¿no? Ok, entonces, nosotros el lunes, ¿qué vimos? Vimos Green cuando teníamos regiones de este tipo, cuando era así. ¿Está bien? Y ahí aplicábamos y decíamos, bueno, la curva, la integral de línea a lo largo de la curva cerrada, bla, 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 es igual a ¿qué? A la integral doble de Q'x menos P'I en la región esta. Ok. Pero, ¿qué pasa este, si tengo una región de este tipo? ¿Está bien? Si tengo una región de este tipo. Entonces tengo esto así. ¿Ok? ¿Sí? Esta es una que decimos que es múltiplemente conexa. ¿Está bien? Entonces decimos, tenés dos curvas, la curva 1 y la curva 2.
La curva 2 vamos a decir que están en el interior. ¿Ok? Bien, y digo, quiero aplicar green acá. Quiero aplicar green acá. ¿Ok? Entonces digo, bueno, la integral de línea a lo largo de la curva, y alguien va a decir, pero pará, ¿de cuál curva? ¿De la 1 o de la 2? Y de las dos, ¿sí? De las dos, ¿ok? Entonces me va a quedar esto, que la integral de línea de la curva genérica la puedo pensar como la integral de línea de la curva 1 más la de la curva 2. Ahí vamos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo dos curvitas, ¿ok? Y eso sigue valiendo Green ahí, y me dice, es igual a la integral doble de Q'X menos P'I, ¿tá? De esta región, ¿sí? Ahora, si se fijan algo, la curva interior, fíjense que la estoy recorriendo para el otro lado, ¿sí? Acá la flechita, le puse que la curva 1, la flechita para arriba, como diciendo, va contrario a las agujas de reloj, y la curva 2 va a favor de las agujas del reloj, ¿sí? Va en la misma dirección, ¿está bien? ¿Sí? En algunos libros no las deberíamos restar. Bueno, es justo lo que iba a decir, Bautista. En algunos libros dejan la curva 2, o sea, la interior, igual que las agujas del reloj, entonces acá va una recta. ¿Tá? Es lo mismo, lo pueden pensar de las dos formas, da exactamente lo mismo. Lo que sí no hagan es mezclar. Si ponen un más, tiene que ir para este lado, y si ponen un menos, para el otro lado. ¿Ok? Es válido. De hecho, figura así en algunos libros como un menos y para el mismo. O sea, ustedes lo pueden pensar de dos formas. Si yo la pienso de la forma que está escrito acá, si lo pienso de esta forma, estoy pensando que, ¿qué les había dicho el otro día? Que cuando voy caminando por la curva, la región que me interesa tiene que quedar del lado izquierdo. Entonces, en esta, para que me quede del lado izquierdo, tengo que ir para este lado, pero en esta otra, para que me quede del lado izquierdo, tengo que ir para el otro lado. ¿Ok? ¿Sí? En cambio, si lo pienso, digo, no, tienen que ir contrario a las agujas del reloj, las dos, todas. Bueno, no hay ningún problema, pero acá pónganle un menos a las interiores. Ojo, digo a las interiores porque podría haber más de una. O sea, podría tener, imaginemos, no sé, que esto es un lago y acá si hay otro lago, diría, bueno, acá tendría que hacer lo mismo. Tendría una curva 3 que también pasa exactamente lo mismo que con esta, ¿ok? Lo que no puede pasar es que esas curvas se pisen, ¿sí? A ver, ok. ¿Hasta acá alguna duda? Si las dos van para el mismo lado, las restás, ¿ok? Las interiores, a ver, decidan ustedes, es exactamente lo mismo. Si las interiores la van a restar, tienen que ir siempre como las agujas de reloj, todas para el mismo lado. Y si las van a sumar, tienen que ir al revés, ¿sí? ¿Ok? Em, Alguien dirá, che, pero pará, vos acá estás escribiendo una sola, una integral de línea a lo largo de una curva, ¿sí? Pero en realidad son dos. Bueno, nosotros esto, ¿por qué podemos aplicar Green? Porque podemos pensar,
pensar esto como una sola curva. Ok, uno dice, pará, ¿cómo sería? Y, por ejemplo, sería así, miren. Miren la flechita del puntero. ¿Sí? Imaginen que arrancamos acá, en este punto, ¿no? Empiezo a recorrer, y llego, por ejemplo, no sé, llego acá. ¿Sí? Cuando llego ahí, me meto sin cortar la curva, me meto para adentro, o sea que ahí me aparecería otra integral de línea. ¿Sí? Por una curva que no existe, pero la estoy inventando acá, ¿ok? Doy la vueltita por esta, ¿sí? Doy la vueltita por esta, acá sí tendría que ir para este lado, porque si no estoy haciendo trampa, ¿ok? Y vuelvo para acá y sigo caminando, ¿ok? Vuelvo obviamente por donde me metí, por la misma ruta donde me metí, vuelvo por ahí en contramano. Entonces, ¿qué pasa? Estas que uno se está metiendo, como van para un lado y van para el otro, se compensan. Como voy por la misma curva, acá estaría sumándole algo y acá le estaría restando, ¿sí? O al revés, acá le estaría restando y acá sumando, ¿sí? Entonces, esto, y después sigo y termino donde arranqué. Entonces, estas dos integrales la podemos pensar como que en realidad es de una curva sola, que está toda unida. ¿Ok? ¿Hasta ahí están siguiendo? Genial. Buenísimo. Entonces, digo, bueno, a ver, vamos a hacer una prueba de esto. ¿Sí? A ver qué, nada, una verificación práctica. Me dicen, calcular mediante integrales de línea el área de una región D, que es un anillo centrado en el origen, encerrado entre las circunferencias de radio 1 y radio 2. O sea, es esto verde. ¿Está bien? ¿Sí? Esta de afuera tiene radio 2 y esta de adentro radio 1. Sin hacer ninguna cuenta, ¿cuánto va a ser el área de esta cosa verde? Y va a ser el área de todo el círculo menos el de adentro, ¿no? ¿Cuánto me daría? Si esto tiene radio 1 y el otro tiene radio 2. Chan, pregunta complicada, se cortó. 3pi, claro. Digo, bueno, a ver, el área de todo el círculo grandote que tiene radio 2 es pi por el radio al cuadrado, o sea, pi por 2 a la 2, 4pi, ¿no? Y el área de adentro, pi por 1 al cuadrado, me da pi. 4 menos 1 me da 3, ¿ok? Ya sabemos que nos tiene que dar eso. Pero vamos a hacer qué cosa? A calcular el área como me piden, usando integrales de línea. Claro, green. Bien, verde. No, lo pinté de verde por green, homenaje a green. ¿Ok? Bien. Entonces, primera cosa, primera cuestión. Para calcular un área con una integral de línea, me conviene que la función, uno dice, pero pará, bueno, la función que vas a usar, nada, la inventás vos. Ah, genial. ¿Y qué función me conviene? Y alguna que Q'X menos P'I me dé 1. Sí, Mica, seno y coseno va a ser para parametrizar las curvas. Genial. ¿Sí? Ojo, hay dos cosas. Una es cómo parametrizo las curvas con seno y coseno. Perfecto.
Ahora, tengo que usar una función, esta función f, a ver, esta f, ¿ok? No la tengo, pero me tengo que buscar una que pase qué cosa, que Q' X menos P' me dé 1, ¿sí? Claro, la invento yo, claro. Siempre que les pidan, mira, calcular un área mediante una integral de línea, la función la tienen que inventar ustedes. Siempre busquen la más sencilla, ¿está bien? Eh, Q'X y P'I me dé 1, sí, es válido, pero una más fácil todavía, más fácil todavía. O sea, esa es válida, Mica. X cuadrado más y al cuadrado, una más sencilla, ¿sí? A ver, yo necesito poner, esperen que tengo acá conectado el celu y vamos a, ahora me van a ver ahí, ¿no? Y hacen clic en el cosito, en la campanita esa, ¿sí? ¿Ok? ¿Están viendo? Yo necesito una F, genial. Sí, porque escribir con el coso, con el mouse era una porquería. Necesito una F, esto es lo que tiene que es muy angostito, que acá pongo una P y acá una Q, ¿no? ¿Ok? Bien, y necesito que Q'X menos P'I me dé 1, ¿sí? Entonces, por ahí Mica tiró este, que Q'X te dé 2, o sea, pondría 2X en el lugar de la Q, ¿no? Y que P'I me dé 1, o sea que pondría una I, ¿ok? Pero una más fácil todavía. X0 me va a dar 0. 0X, bien. 0X es más fácil todavía, ¿ok? Q'X me da 1 y la otra 0 directamente, ¿sí? Obvio que las otras les va a servir también, pero siempre usen la más sencilla. ¿Estamos? ¿Sí? Vuelvo a ser yo ahora. ¿Está bien? Tengo doble personalidad. Bien, ok. Entonces uso 0x. Genial, uso 0x. ¿Ahí están siguiendo? ¿Y cómo parametrizo las curvas? Sí, como decía Mica, seno y coseno. O sea, x en esta va a ser coseno, la i va a ser seno, y en esta otra de afuera, la curva 1, ¿cómo va a ser? X va a ser ¿cuánto? Acá, en la de afuera, ¿no? Que es de radio 2. 2 coseno y 2 seno. Claro, exacto. Entonces tengo la curva 1, que es esta grandota, 2 coseno, 2 seno, doy toda la vuelta, y la curva 2, que es la de adentro, coseno y seno. Y doy toda la vuelta, obviamente. ¿Está bien? ¿Qué tengo que hacer? Calcular la integral de línea de esta función a lo largo de la curva 1 y después a lo largo de la curva 2. ¿Cómo no se ve? Esperen, esperen.
Ah, me desapareció. Ahí está. Ahí, ok. Hay que pincharlo, ok, ok, ok. Ah, ok, Franco, gracias. Listo, ahí se ve bien. Bien, entonces, dos cosenos, dos senos la de afuera, decíamos la de adentro, coseno y seno solito, porque es radio 1. ¿Sí? Calculo la integral de línea a lo largo de la curva 1 y después a lo largo de la curva 2. Pero ojo, la curva 2, si la dejo así, ¿qué tendría que hacer? Con esas dos integrales de línea. Mandarle un menos, claro, porque me quedó para el otro lado, ¿no? Entonces, o las resto, o le pongo un menos y después la sumo, que es lo mismo, ¿ok? ¿Está? Esta, yo digo, pará, esta tenías que ir para el otro lado. Bueno, no importa, enchufale un menos. Ah, listo, ok. Bien, entonces, ya les digo, o la dirección va para el otro lado y la sumo, o si va para el mismo lado, la resto. Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Reemplazar la función 0x en puntos de la curva, ¿no? Entonces, como x era 2 coseno de t, me va a quedar 0, 2 coseno de t. ¿Sí? ¿Por quién? Por la derivada. ¿Y la derivada de quién? La derivada de la parametrización de la curva. Ok. ¿Cuánto me da? Menos 2 seno, 2 coseno. Genial. Cuando hago este producto escalar, me queda 4 coseno al cuadrado. Y esto lo buscan en una tabla. Ah, entre paréntesis, ya que sale el tema. Eh, Veo que se están arreglando con los sitios, que les tiran las primitivas y todo. ¿Necesitan que les pase la tabla? No tengo problema, pero avísenme. ¿Se las paso? Ok, se las pasa. Genial. Esto, bien, lo buscan en una tabla o si no, también esto sale por qué método, por parte. Porque dicen, el 4 bueno, lo sacan, ¿no? El coseno al cuadrado lo piensan como coseno por coseno. Entonces, a una la derivan y a la otra la integran, ¿sí? Y aplican partes. ¿Qué les va a pasar? Que en lugar de un coseno al cuadrado, les va a aparecer un seno al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué van a poner? Que seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado, eso lo pasan sumando para el otro lado, bueno, y les queda que dos integrales del coseno al cuadrado es toda la cosa que les quedó del otro lado, pasan el 2 dividiendo y bueno, y llegan a esto. Es un medio de t más un cuarto seno de 2t. ¿Cómo sabés que va para el otro lado? Bien, eh, buena pregunta. Vamos para acá, volvemos acá. Eh, Una forma rápida es tirarle un par de valores de t y te das cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si t vale 0, estoy parado miro la curva 2, ¿no? Estoy parado en el punto 1, 0, o sea, en este puntito de acá. Y si t vale pi sobre 2, estoy parado en el 0, 1, entonces estoy yendo desde este punto para acá, ¿ok? La otra forma de darte cuenta es que si vos derivás esto, ¿sí? Primero, evalúalo en un punto. Por ejemplo, para t, 0. Ok, para t 0, esto me da 1, 0. Me paro ahí. Ok. Ahora derivo y me queda menos seno coseno y vuelvo a evaluar en el mismo t, obviamente.
Entonces, como te queda menos seno coseno, cuando evalúen 0 te va a quedar 0,1. Entonces, ¿qué te está diciendo? Que si estás parado acá, la tangente está yendo para arriba. Y esa tangente me está diciendo, está yendo para este lado. ¿Ok? ¿Hay otra forma? No, la tenés que inventar, la F. Profe, te hago otra consulta. Sí, claro. Pero te tiene que quedar una yendo en un sentido y la otra en el otro, entonces me maría ahí. Te mareaste. Sí, a ver, vamos de nuevo. Si las vas a sumar, te tiene que quedar una para un lado y la otra para el otro. Si las vas a restar, te tienen que quedar para el mismo lado. ¿Sí? O sea que si yo acá hubiera puesto un menos, esto estaba perfecto, esta parametrización. Pero como puse un más, digo, me quedó para el otro lado. Bueno, listo. Cuando la vayas a calcular, cambiale el signo. ¿Está bien? Ah, listo, perfecto. Gracias. De nada. Bien. No, la F la tienen que inventar ustedes, salvo que se las den, con lo cual ya sería mucha ventaja, pero bueno. Bueno, una vez que encuentran la primitiva de esto, evalúan en 2pi y en 0, y el seno va a volar porque les va a quedar seno de 4pi que es 0, y después seno de 0 que también es 0, entonces lo único que aporta es esto, y me queda 4 por 1/2 por 2pi, entonces me queda 4pi. ¿Está bien? Cuando haga la otra, la de la curva 2, fíjense que acá le estoy cambiando el signo, ¿ok? Le estoy cambiando el signo porque voy a sumar, ¿sí? Si hubiera restado, este menos no se lo ponía. ¿Estamos? Sí, tengan cuidado. Bien, me queda, obviamente me queda lo mismo, pero sin el 4, porque acá me quedó 0 coseno por seno, acá me equivoqué, acá va un menos, ¿no? ¿Sí? Acá, ¿dónde me fui? Esperen que lo corrijo, acá, ahí va un menos, ¿ok? Que igual no pasaba nada porque se multiplicaba por seno, por 0, pero iba un menos, ¿ok? Y esto me queda coseno al cuadrado, que obviamente tiene esta misma primitiva salvo el 4. Entonces, cuando reemplazo me queda un medio t, que pongo un 2pi, me queda pi, con este menos me queda menos pi. Entonces, ¿qué hago? La sumo y me da lo que esperaba, ¿ok? ¿Sí? Vamos de nuevo, si hubiera puesto una resta, este menos acá no se lo ponían porque les quedaba bien orientado, y esto les iba a quedar pi, entonces les iba a quedar también 4pi menos pi, ¿ok? ¿Alguna duda? Andy, Sí, creo que lo dijiste recién, pero no me quedó claro. Entonces, ¿no era que la de adentro tenía que ser horario y la de afuera antihorario o me confundí? sí, claro. La curva 2, Ah, pero parametrizaste al revés, nada, no había visto. claro, parametricé al revés y por eso le puse el menos. Sí, esa es la derivada, me confundí con eso también. Por eso no Claro, me di cuenta recién. claro, esta es la Sí. derivada. Perfecto, ahora sí, Bien, gracias. no, de nada. Bien, ¿dudas, chicos, de esto? Sí, Andy, yo tenía una consulta. Decime. La parte de por qué pedías que
Q'X menos P'I te dé 1. ¿Eso era para que sea más fácil de integrar o por alguna otra razón? No, para que la integral de línea, para que se cumpla esto. Me fui a la mismísima. Acá. ¿Por qué? Porque yo necesito, ahí se está viendo, ¿no? Que esta integral de línea, que va a ser la suma de las dos que hice, me dé lo mismo que el área. ¿Sí? Y para que me dé el área de una región en el piso, en el plano, esto me tiene que dar 1. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Claro. Claro, entonces digo, pero esto es Q'X menos P'I, que tiene que dar 1. Perfecto. ¿Ok? Gracias. No, de nada. Bueno, en una época en la guía había ejercicios con regiones, con dibujitos de regiones que tenían agujeros y qué sé yo, y no sé por qué los sacaron. Esto, digo, toman áreas en donde uno tiene que calcular el área mediante una integral de línea, sí, lo toman, pero con conjuntos así que son no simplemente conexo, y no, es raro, eso no, por lo menos hace rato que no lo están tomando, no quiere decir que no lo puedan tomar, ¿no? Pero bueno, les voy tirando así algunas cositas como para que vayan viendo dónde hacer foco y dónde relajarse un poco. Bien, esto ya lo vimos. Pasamos a otra cosa que con esto deberían poder terminar la práctica 7, que les dije, déjenlo pendiente eso. Bueno, con esto que vamos a ver ahora. Vamos a arrancar con un ejemplo. Tengo esta función de R2 a R2, ¿no? X por Y, primera componente, X cuadrado más 1. Ok. Quiero calcular la integral de línea desde acá, desde el 0, 0 hasta el 1, 1, mediante esta curva roja y aparte la curva esta azul. La curva roja es igual a X cuadrado, ¿sí? La curva azul es igual a X, ¿ok? Sin que yo, sin hacer ninguna cuenta, ni usar ninguna cosa teórica, así la corazonada de ustedes. ¿Qué les dice? Cuando haga la integral de línea por acá y después haga por acá, ¿me va a dar el mismo número o me va a dar distinto? Digan, no importa si se equivocan. Es una apuesta. Distinto. Mismo. Lola se jugó y dijo mismo. Bien, distinto. Ok. Bien, Lola, así me gusta. Que vayas, defiendas tus pensamientos. Era para llevarle la contra a Nicole, claro. Bien. Bueno, vamos a hacer esto. Ustedes ya saben calcular integrales de línea. Bien, entonces, todos los que el documento termina en número par pueden salir a correr. Ah, no, eso era otra cosa. Háganlo mediante la curva 2. Y todos los que terminen en impar mediante la curva 1. A partir de ya. Tienen 3 minutos. Yo mientras me voy a preparar el mate.
son rápidos. Bien, ahora vemos. Bueno, a ver, la curva 1 es la parábola, ¿no? Entonces, ¿cómo parametrizo? X cuadrado, o t y t al cuadrado. Ups, se me recolgó esto. Ahí estamos. Entonces, me queda xy, x por y, me va a quedar t por t al cuadrado, me queda t al cubo, ¿no? Y x cuadrado más 1, me queda t a la 2 más 1. ¿Ok? Y la derivada me va a quedar 1 y 2t. ¿Todos de acuerdo? Genial. Entonces, cuando hago este producto escalar, me queda t al cubo más 2t al cubo más 2t. Les queda así y les dio efectivamente muy bien, 7 cuartos. Perfecto. Y vamos a la curva 2. Y esa la parametrizo como xx o t y t. Y x por y me va a quedar t al cuadrado. Y x cuadrado más 1, también t cuadrado más 1. Y la derivada va a ser 1, 1. Cuando multiplique, me queda t al cuadrado más t al cuadrado más 1. Me queda esto. Y me dio 5 tercios. ¿Alguien dijo de 5 tercios? Sí, Reginaldo. Bien, bien. Genial. Perfecto. Bien, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo lo siguiente, que la integral de línea va a depender, obviamente, de la función que le ponga. Si yo acá le meto otra función, me va a dar otra cosa, ¿no? Y va a depender también, obviamente, de los puntos de dónde a dónde voy, porque si acá en lugar de decir, en lugar de desde este punto a este voy a otros 2 puntos, ¿sí? O le cambio uno de los puntos, por ejemplo, en lugar de este le pongo otro, bueno, obviamente también acá me va a afectar, ¿está bien? Pero no solo eso, sino que además depende de la curva también por donde voy. O sea, decimos que depende del camino. ¿Estamos? Depende del camino. Ok, vamos a ver qué pasaría si la función es esta. Fíjense que es la misma, pero les puse este 2 que está en azul resaltado. Es lo único que le cambié. A ver, 2 minutitos. Y de nuevo, los mismos que hicieron por esta, háganlo con esta función. Y los mismos que hicieran con esta de acá, háganlo con esta otra. ¿Ok? Escriban ahí cuando tengan la respuesta. No había que apostar, claro. Él apostó, claro.
¿4 te dio, Lola? ¿Cuál hiciste con la cuadrática? 2. Ok. Bueno. Seguro pifié. Bueno, ok. A ver, vamos a hacerlo. La curva 1, la misma parametrización, ¿no? T y T al cuadrado. Ahora, acá en lugar que me quede T al cubo, me va a quedar 2T al cubo. ¿Sí? Ok. Y acá me queda lo mismo. Perfecto. Cuando multiplique por esto, me queda así que me da 2. ¿Sí? Bien, cuando haga por esta azul, que es igual a X, lo único que cambia es que acá le agrego un 2. ¿Está bien? Y efectivamente también me da 2. ¿Ok? ¿Fue de casualidad? No, no fue de casualidad. Ojo, me puede dar lo mismo de pura casualidad, ¿no? Pero en este caso no fue casualidad, ¿sí? Vamos a hacer, yo les hago una pregunta. A ver, si calculo la integral de línea, por ejemplo, desde acá hasta acá, porque acá lo calculé en una sola pieza, o sea, lo calculé por esta roja o por esta azul, ¿sí? Pero ahora digo, quiero llegar desde acá hasta acá, pero yendo por dos curvas. Una que me lleve desde acá hasta el 0,1 y otra que me lleve desde acá hasta el 1,1. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué les parece? Y la sumo, obviamente, ¿no? A ver, háganlo, hagan la prueba. ¿Cómo sería esta, la que va desde acá hasta acá? ¿Cómo la parametrizan? Vamos a llamar la curva 3. 0 y t, bien. Bueno, hagan con 0 y t con esto. Con t desde 0 hasta 1. Y después esta otra, vamos a llamar curva 4, ¿cómo la parametrizo? T y C, T y, ojo, y 1. T y 1, bien. Entonces también con T de 0 hasta 1, ¿no? Bien, a ver, háganlo. Hagan de acá hasta acá y después de acá hasta acá y lo suman. A ver cuánto les da. ¿Por qué 5 tercios, Nicole? ¿Y la curva 2 no te dio 2? Bien, la primera les da 1. Ok. Y la segunda, ¿ya lo hicieron? También 1, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno acá empieza a sospechar y dice, che, pará, siempre que salga desde acá y llegue hasta acá, vaya por donde vaya, si voy para acá, después vengo para acá, después para acá, qué sé yo, basta que llegue hasta acá y sumo todo, es que es fuerzas conservativas. Siempre me va a dar 2, siempre me va a dar 2, ¿ok?
Bien, entonces, acá cuando nos pasa eso, que por las infinitas curvas que se nos ocurran, siempre nos da lo mismo, decimos que en este caso es independiente del camino. ¿Ok? Cuando pasa así, decimos que es independiente del camino. Obviamente, con calcular por 2 curvas o 3 y nos dé lo mismo, no podemos asegurar que para las infinitas curvas nos va a dar siempre lo mismo. Ahora vamos a ver cómo podemos detectar si efectivamente va a ser independiente o no. ¿Por qué antes no pasaba? Ahora después vas a ver. Ahora después les muestro. Bien. Pero antes de ver eso, venimos acá. ¿Sí? Me dice, mira, si existe un campo escalar que vamos a llamar phi, en todos lados esta phi va a estar como mayúscula, o sea, el circulito así tachado, pero no lo tenía a mano, así que le puse la phi minúscula. Es lo mismo, ¿sí? Ese campo escalar de R2 a R tiene, si cumple que el gradiente de ese campo escalar, o sea, phi' x, phi' y, es igual a esta función f, ¿sí? Entonces decimos que pasa esto, que la circulación no depende del camino, sino de los puntos de donde arranca y donde termina. ¿Ok? ¿Sí? Y la circulación va a valer esto, phi evaluado en el punto donde termina, menos phi evaluado en el punto donde arranca. ¿Está? Bien, lo que estamos sospechando de que esta función efectivamente es el gradiente de otra. En cambio, esta otra de acá, no lo es. Ahora vamos a ver, con un pequeño cambio, ¿no? Pero no es. Ahora vamos a ver cómo identificamos eso, ¿sí? Bien, pero primero volvemos acá. Alguien dice, che, pero pará, ¿por qué es esto? Que phi de B menos phi de A. Bueno, lo podemos ver pensándolo de esta forma. F, la función F, tiene dos componentes, ¿no? Que llamamos P a una y Q a la otra. ¿Ok? Y la parametrización de la curva depende todo de una variable, de t. ¿Sí? Acá tenemos una primera función que vamos a decir por comodidad que esta es x, que depende de t, y esta es y, que depende de t. Donde cuando a g la evalúo en a chiquita, me da el punto A, que en este caso era el 0, 0. Y cuando a g la evalúo en b chiquita, me da el punto B, que era el 1, 1. ¿Ok? Bien, si planteamos la integral de línea, y esta es la fórmula de la integral de línea, ¿no? F evaluada ¿en qué? En puntos de la curva, en esto, ok, por la derivada, genial. Ah, pero resulta que F es el gradiente de otra función, de esta, ok. Entonces, digo, espérate, una primitiva de esta cosa sería directamente phi, ¿ok? ¿Sí? Piénsenlo como que es una función de una variable. Piénsenlo como para no complicarnos la vida. Como que phi depende de una sola variable. Por regla de la cadena, si estoy haciendo phi evaluado componiendo con otra cosa, por regla de la cadena, la derivada de esto me da la derivada de phi
evaluado en esto por la derivada de lo de adentro. Bueno, la derivada de phi lo puedo pensar que es el gradiente evaluado en esto por la derivada de lo de adentro, ¿sí? Si aplico regla de la cadena en funciones de varias variables, ¿cómo me quedaría la derivada de esto? Y la matriz derivada de phi por la matriz derivada de g, ¿ok? Pero la matriz derivada de phi va a ser igual que el gradiente. Y la matriz derivada de g va a ser esto, pero puesto así en columna, pero es lo mismo. ¿Estamos? Entonces, ok. Y todo esto evaluado en b y en a, cuando a la t le pongo una b, g de b habíamos dicho que era phi de b, me daba el punto final, ¿no? Y cuando le ponía una a, me quedaba el punto inicial. ¿Está bien? Bien. Otra forma de pensar esto es la siguiente. Partimos de lo mismo. ¿Se acuerdan en algún momento que habíamos escrito esto? Cuando vimos integrales de línea, dijimos, che, P que depende de dos variables, pero a su vez cada una depende de esta T, ¿no? Entonces me queda esta cosa espantosa de acá. Y la derivada de esto es x' y t, ¿sí? Y lo que dijimos es que si este diferencial t lo metíamos acá adentro, x' diferencial t, ¿a qué era igual? Esto de acá, al diferencial x. Ah, ok. E y' diferencial t, ¿a quién era igual? Al diferencial y. Entonces, digo, esta integral de línea la puedo escribir de esta forma. ¿Se acuerdan que era otra forma de pensarla? ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero ¿qué hacemos con esto? Bueno, digo, si esa función potencial que no sé, digo que existe, ¿sí? Te lo asigno una variable, llamémosla u, y además estoy diciendo que el gradiente de phi, de phi', phi', es igual a f, es igual a p, q, ¿sí? Esto lo puedo escribir de esta forma, porque p es phi' y q es phi', ¿sí o no? ¿Y esto les suena a algo que lo vimos justo después del segundo parcial, del primer parcial? ¿A qué les suena? Lo de total exacta, bien, bien, muy bien, exacto. Muy bien, pensé que no se iban a acordar. Entonces, esto es una total exacta. Diferencial u va a ser esto. Ah, ok, entonces acá me va a quedar la integral de diferencial u. Pero el punto A, como x e y dependen de t, va a ser que me dé phi de A y el punto B, phi de B. Y bueno, cuando integro esto me queda U, evaluado en esto y en esto, me queda E. ¿Ok? Bien. Si alguien no entendió, no se preocupen. Ustedes lo que tienen que saber es aplicarlo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, alguien dice, bueno, pará, todo esto muy lindo, pero vos me estás diciendo, si hay una función tal que el gradiente es igual a la f, y entonces pasa esto. Pero nosotros estamos partiendo al revés. Estamos partiendo de una f y queremos saber si realmente existe esta función phi. ¿Ok? ¿Sí? Entonces,
decimos, porque acá estamos diciendo, como quien dice, estamos hablando con el diario del lunes, ¿sí? Si existe una función phi pasa esto, pero pará, vos me das una f. Claro, vos me das una f. Quiero saber si existe esta phi. Ok, ahora viene este teorema que me dice, y esto es lo que tienen que tener en cuenta ustedes, sea f de R2 R2, bla, 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 simplemente conexo, está resaltado en azul, por eso vimos esto al principio de todo también, tal que f tiene matriz de derivada simétrica y continua. Entonces, f es el gradiente de una función, ¿sí? Esto me lo asegura. Y esa función vamos a llamarla función potencial, ¿ok? Decimos que f tiene función potencial o que es un campo de gradiente. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque f va a ser el gradiente de esta función, ¿ok? ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Entonces, uno dice, ¿por qué esto de que la matriz derivada tiene que ser simétrica y continua? Bueno, a ver, si la matriz de f es continua, estamos diciendo, la matriz de derivada de f es continua, estamos diciendo que f es de qué clase. Es por lo menos clase C1, ¿sí o no? Claro. Pero si f es C1, entonces phi, ¿qué va a ser? C2, exactamente. Entonces, si phi es tal que el gradiente es igual a, o sea, phi' x es igual a p y phi' i es igual a q, cuando saquemos la matriz derivada de f, la matriz derivada de f, ¿qué me va a decir? Me va a decir, esta derivada con x y derivada con y eso va en la primera fila. Y esto derivalo con x y derivalo con y va en la segunda fila, ¿ok? Entonces me queda así, P'X, P'I, Q'X, Q'I, ¿ok? Pero resulta, claro, resulta que P'X es phi segunda XX y P'I es phi segunda XY. Entonces, estas que son las cruzadas, ¿sí? Tienen que ser iguales, ¿ok? Claro. Simétrico es que si yo tapo esta diagonal, esto tiene que ser igual a esto, ¿sí? La posición, lo que está en el IJ tiene que ser igual que en el JI, ¿ok? O también lo pueden pensar, si yo esta matriz escribo la traspuesta, o sea, las columnas las escribo como filas y las filas como columna, me tiene que quedar igual. ¿Está bien? Entonces, acá que estamos pidiendo, ¿qué estamos pidiendo? Que P'I, las cruzadas, sea igual a Q'X. ¿Sí? ¿Hasta ahí están siguiendo? ¿Ok? Bien. Genial. Entonces, fíjense, vamos para atrás y vemos el ejemplo que hicimos. En este, ¿cuál sería Q', perdón, esta es P y esta es Q, ¿no? ¿Cuál sería P'I? ¿Cuánto me da? P'I, 12x. Ah, ok, ¿cuánto me da Q'X? 2x también. Son iguales, genial. ¿El dominio de esto es simplemente conexo? ¿Y si quién es el dominio de esto? Tu R2. Ah, perfecto. Entonces este tiene. ¿Ok? Este ahí aseguro que tiene. Genial. En cambio,
Esta otra, si hago P'I, ¿cuánto me da? X. Claro. Y Q'X me da 2X. Son distintas. Ya está, ahí corto. Digo, no tiene. ¿Sí? ¿Te pueden llegar a dar lo mismo por distintos caminos? Y podría ser, pero de casualidad, nada más. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Que era cuando dice simplemente conexo que no tuvieras agujeros. No, R2 no tiene agujeros, listo. Simplemente conexo, ¿ok? Ojo, estamos en R2 ahora, ¿está bien? Para R3 hay que tener en cuenta otras cositas, ¿ok? ¿Hasta acá alguna duda? Bueno, sí, en R2 sí. Bien, esto de acá, esto que estas dos sean igual, decimos que es una condición necesaria, pero no alcanza, no es suficiente porque solo esto no alcanza. Debería venir acompañado por esto, ahora vemos. Uno cómo decide, digo, ¿existe función potencial, sí o no? Ustedes miran las derivadas cruzadas, P'I, Q'X. Si llegan a ser distintas, el dominio no les interesa. Van a decir no hay, no tiene. Ok. Si llegan a ser iguales y el dominio es simplemente conexo, como lo es en el ejemplo este que vimos, vamos a decir sí, tiene, seguro. ¿Está bien? Pero tenemos un problema acá, cuando decimos, che, mirá, son iguales, pero el dominio tiene algún agujero. Bien, acá ahora después vamos a ver cómo decidimos si tiene. Acá la respuesta es puede ser, puede tener o puede no tener. ¿Ok? Ahora después vemos cómo decidimos. No, ahora después lo vemos, Mica, este caso. Ustedes, para estos dos casos están seguros. Dicen, si son distintas, no tiene, y si son iguales, si no tiene problema, tiene. Ahora, esto después lo vemos con un par de ejemplitos. ¿Ok? Bien, hasta acá todo muy lindo. Uno dice, bueno, ya sé decidir si una función puede tener función potencial o no. Ok, pero parate. Ok, ponele que, como en este ejemplo que vimos, decidimos que sí, que efectivamente tiene, porque las derivadas cruzadas nos daban 2x las dos, ¿y qué pasaba? Que el dominio era todo R2. Ok, digo, sí, listo, tiene. Firma que tiene. Ok. Ah, bueno, pero alguien me dice, bueno, ¿y cuál es? La quiero encontrar, ¿sí? La función era esta, ¿sí? Bueno, si existe alguna función phi tal que esto es el gradiente de esa función, estamos diciendo que phi' x va a ser esto y phi' y va a ser esto. ¿Sí o no? Ahí vamos. ¿Y esto a qué les suena? ¿A qué les suena esto? Querer encontrar quién es esa phi. La verdad que a nada. Me gusta tu sinceridad, Nicole. Bien. A una ecuación diferencial, bien, Agustina. Hacía mucho que no te veía, Agustina. Extrañaba tus postres, tus bizcochuelos.
¿Apareciste? ¿No estabas entrando? Te habías borrado. Bueno, a ecuaciones diferenciales, sí, y en particular, ¿a cuál de todas las ecuaciones diferenciales? Ah, estabas, pero no te leía. A la exacta, muy bien, Mica, a la exacta, bien, Lola, claro, a la total exacta, es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Integrar esto con respecto a quién, a X, ¿y cuánto me da? La Y para la X es un número, X cuadrado por Y más, y acuérdense de esto, una función que dependía de Y, ¿ok? Ahí vamos, bien. Y ahora, ¿qué hacíamos? Agarraba esto y lo derivaba con respecto a quién, a la otra, a la Y, y me queda X cuadrado más acá, X cuadrado más alfa prima Y. Ah, pero resulta que esto tiene que ser igual a esto de acá, ¿sí o no? Ok, lo estoy pasando más o menos rápido porque se supone que lo vimos, pero párenme si no se entiende algo, ¿sí? Bueno, mirando estas dos cosas, ¿qué digo? Las X cuadrado las vuelo, me queda que alfa prima I es 1, por lo tanto alfa, ¿cuánto va a valer? I más una constante. Entonces vengo acá y digo, bueno, ¿quién es la función phi? X cuadrado por I más alfa, que es I más la constante. ¿Ok? Bien, entonces esta es la función potencial de esta. A ver, chequeemos, a ver si anda bien. Derivo esto con X. ¿Cuánto me queda? 2xy. Ah, ok, anda bien acá. Y derivo con Y. ¿Qué me queda? X cuadrado más 1. Ah, perfecto. Listo. Esta es una función tal que esta otra es el gradiente de ella, ¿no? ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No casé una, Nicole. Tranqui. A ver, si no entendiste algo puntual, lo vemos. Si ves que estás muy perdida, no te preocupes. Esto, a ver, de todos los temas, es solo un ítem. Entonces, déjalo que madure un poquito y cualquier cosa eh, lo volvemos a ver otro día o nos conectamos y me preguntás y te lo explico tranquilo, ¿sí? ¿Cómo hago para encontrar la C? Buena pregunta. La realidad, ahora vamos a ver que esta C no nos va a interesar, pero, alguien podría decir, mirá, a mí me interesa la función que pasa por el punto, por decir algo, qué sé yo, no sé, me indican un valor de X y un valor de Y para que pueda despejar esto, ¿no? Si esto lo igualo a 0, ¿sí? Claro, ¿ok? La realidad es que ahora vamos a ver enseguida que esta constante, en realidad me tendrían que decir así, me tendrían que decir, para poder encontrar la C, no sé, por ejemplo, phi de 1 o 2 me da, no sé, 8. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo acá el 1 al 2 y lo igualo a 8 y despejo la constante. Pero también me podrían decir que la curva de nivel tanto pasa por él y me dan un punto en R2. Es lo mismo. No nos va a interesar, ¿sí? Claro.
Claro, esto es una función que estaría en R3, exacto. Bien. A ver, ¿cómo lo aplico? A ver, nosotros dijimos que en este ejemplo, ¿no? Dijimos, cuando íbamos de acá hasta acá, calculamos por esta roja me daba 2, por esta azul me daba 2. Calculamos así, así, me daba 2. Y después efectivamente vimos que esta función tenía función potencial, entonces digo, por donde vaya siempre me va a dar 2. Y lo que habíamos dicho es que era phi de B menos phi de A. Entonces digo, a ver, hagamos, la función era esta, ¿no? Y phi era esta, ¿ok? Hagamos cuánto vale phi de B y veamos cuánto vale phi en A y lo restamos. A ver si da bien todo. Entonces, phi en B, que es el 1, 1, pongo acá un 1 y me da 2 más C, ¿no? Y cuando ponga un 0, 0 me va a dar C, entonces esto menos esto me da 2, ¿ok? Que era lo que esperábamos, ¿sí? Bien, yo les decía recién que esta constante ni me va a interesar. ¿Por qué? Porque cuando reste siempre me va a volar. Y como yo siempre lo estoy usando para sacar la diferencia, ¿sí? Entonces, de hecho, hay veces que uno ni siquiera pone la constante, porque no me interesa. Como esta constante vuela, directamente yo podría haber puesto x cuadrado y más y dejarlo ahí. ¿Ok? ¿Sí? Bien. ¿Y qué pasó acá? Comprobamos que sí, que efectivamente me dio lo mismo que hicimos calculando la integral de línea. A ver, mirá, si a vos te ponen, te dicen, encontrá quién es la función potencial a secas, déjensela la constante, ¿ok? Pero si el ejercicio te pide que, es raro que te pidan eso, pero bueno, pero puede pasar. Pero si el ejercicio te pide hallar la integral de línea y vos lo hallás haciendo esto, directamente ni la pongas. ¿Está bien? Es como cuando aplican Barrow en una variable. Ustedes no le agregaban la constante. Ustedes buscaban una primitiva y decían, bueno, evaluado en tal y en tal, no le ponían más C. Esto es lo mismo, ¿ok? Porque como que estoy acá aplicando Barrow. Entonces, acuerden, yo acá lo puse como una exageración, pero táchenlo esto, cuando hacen esto, ¿no? Cuando escriben la función potencial, sí se lo agregan. ¿Está? Bien. Resumiendo un poco todo, si la función que me dan, si la función que me dan, ¿sí? Yo compruebo que tiene función potencial. ¿Cómo lo compruebo? Viendo que las cruzadas son iguales y que el dominio no tiene problema. Ok. Si llego a comprobar eso, la integral de línea de un punto al otro la puedo calcular por cualquier curva que se me antoje, cualquiera porque todas me van a dar lo mismo. O también puedo buscar quién es la función potencial y aplicar esto. La función potencial evaluada en el punto donde termina menos evaluada en el punto donde arranca. ¿Está bien? Esa sería la moraleja de todo esto. ¿Está bien? ¿Alguna duda hasta acá? Nicole, ¿cómo vas?
Las ecuaciones diferenciales las querés porque esto es lo mismo que la total exacta que ya habíamos visto. ¿Qué era lo que hacíamos? Integrábamos esta con una, con respecto a una variable, encontrábamos un cachito de la función, más alguna función que dependía de la otra, derivábamos y igualábamos a la otra y terminábamos de encontrar ese cachito que nos faltaba. Era la total exacta que vimos, ¿qué fue? La primera, segunda clase después del parcial. ¿Ok? Bien. Algunas cuestiones que a mí me digan, la circulación no depende del camino, es equivalente a que me digan, la función tiene función potencial, ¿sí? Es equivalente a que me digan, f es un campo de gradientes, ¿sí? Y es equivalente que me digan f es un campo conservativo, ¿ok? Que ya había dicho Felipe antes, ¿no? ¿Ok? Esto en especial se va a usar cuando f están hablando de fuerzas. Campo de, o sea, f representa una fuerza, ¿ok? Bien, pero por ahí uno a veces dice es campo conservativo y ni sabe qué representa f y es indistinto. ¿No? Y en algunas propiedades, si la curva es suave a trozos, o sea, es la unión de varios cachitos de curva, también es lo mismo. Phi evaluado en el punto final menos el inicial. A ver, veamos esto. Imaginemos que tenemos una curva que viene así. Viene un pedacito desde acá hasta acá, después sigue con este otro cachito, después sigue con este cachito verde y termina con este cachito rojo. ¿Ok? Y yo quiero hallar la integral de línea desde acá hasta acá. ¿Sí? Claramente, si lo voy a calcular como integral de línea, tengo que hacer la integral hasta acá, después la de acá, sumarlo, la de acá y sumar todo. ¿Ok? No te apures, Kevin, todavía no llegamos. ¿Está bien? Yo tengo que ir desde acá hasta acá. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que este es el punto A, este es B, este de acá es C, este es D y este es C. Quiero llegar desde A hasta E yendo por estas curvas. Si F tiene función potencial, si no tiene función potencial tengo que hacer la suma de cada una y no zafo. ¿Sí? Ahora, si tiene función potencial, voy a decir, bueno, mira, la primera va a ser phi de B menos phi de A. La segunda va a ser phi de C menos phi de B. ¿Se ve? La tercera va a ser phi de D menos phi de C y así. Entonces me queda esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Me queda phi de B sumando y acá restando. Esto se me va. Phi de C sumando y acá restando. Se me van. Phi de D sumando y acá restando se me van. Y lo único que me queda es phi en E menos phi en A. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que calcular todo esto, puedo, porque total es lo mismo, calcularlo mediante una curva que me una estos dos así de un saque, o directamente encontrar la función potencial y hacer la función evaluada acá menos la función evaluada ahí. Claro, está buenísimo que todo vuela. Cuando uno empieza a tachar y
Entonces decís, ah, se me empieza a simplificar toda la porquería esta, está bárbaro. Bien, ¿alguna duda de esto? ¿No? Bien, seguimos. Si la función, me dicen, igualala a una constante, estaría buscando el conjunto de nivel K de esta función. Y ahí estamos diciendo que en el conjunto de nivel, estamos diciendo que en todos esos puntos la función vale lo mismo. ¿Ok? Entonces decimos que son curvas equipotenciales. ¿Sí? X de igualdad, ¿no? Entonces estamos diciendo, en esas curvas la función potencial vale lo mismo. ¿Ok? ¿Sí? Digo, porque hay algunos ejercicios que dicen, no sé, hallar curvas equipotenciales. Bueno, es esto. Buscan la función potencial y sacan los conjuntos de nivel. ¿Sí? Y una característica, las curvas equipotenciales son perpendiculares a quienes, a las líneas de campo. ¿Se acuerdan también que las vimos hace bastante cuando vimos ecuaciones diferenciales? ¿Por qué pasa esto? Porque imaginemos que esta curva roja es una curva equipotencial, ¿no? O sea, ¿qué estamos diciendo? Que la función phi en todos los puntos de acá vale lo mismo, vale una constante. ¿Sí? Habíamos dicho que si sacábamos el gradiente de phi, ¿cómo iba a ser con la curva, las curvas de nivel? Ortogonal, bien. Entonces digo, le enchufo, el gradiente de phi va a ser perpendicular a esto, ¿ok? Pero pará, el gradiente de phi es igual a f. Estamos partiendo de que tiene, obviamente, función potencial, ¿no? Pero en las líneas de campo eran curvas en donde la f corría como la tangente de esa curva, ¿sí o no? Entonces la línea de campo debería ser una cosa, por lo menos en este punto, perpendicular, ¿ok? Entonces las líneas de campo son perpendiculares a los conjuntos, a las líneas equipotenciales, ¿sí? Con lo cual uno, en algún ejercicio que les pidan esto, puede calcular una sola y después buscar alguna perpendicular, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo. Imaginen que la función es esta, f de xy, una sencillita, y, x, ¿sí? ¿Quién sería la phi? Y x por y, ¿no? Fíjense, cuando esto lo derivo con x, me da y cuando lo derivo con y, me da x, ¿ok? Bien, ¿quién serían las curvas equipotenciales? Bueno, igualar esto a una constante. Entonces, digo, x por y lo igualo a un número. Lo llamo a ese número. No importa. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bien. Ahora digo, bueno, ahora sácame las líneas de campo. Y de paso refrescamos un poquito ese tema. ¿Cómo eran las líneas de campo? Y yo planteaba dx sobre p igual a di sobre q, ¿no? Entonces, dx sobre y igual a di sobre x, ¿sí? Bueno, de acá me queda una ecuación diferencial, paso la x para arriba, la y para acá, integro cada una, ¿y qué me queda? X cuadrado sobre 2 igual a y cuadrado sobre 2 más una constante, ¿todos de acuerdo?
Cuando paso la x para arriba, queda la integral de x. Genial. Ahora digo, bueno, para acomodarlo, para que sea un poquito más lindo esto, paso esto para acá, restando. El 2 lo puedo pasar multiplicando y digo que eso es igual a el 2k, digo que lo renombro como otra constante que llamo b. ¿Está bien? Bien, ahora quiero comprobar que efectivamente esto es perpendicular a esto. ¿Qué haríamos? ¿Qué les parece? Multiplicarlo no porque no está, estas son curvas, ¿no? ¿Sí? A ver, un camino sería parametrizar estas curvas, derivarlas y ahí multiplicarlos. Pero para no hacerlo tan largo, podemos directamente derivar esto y sacar quién es y', derivar esto y sacar quién es y' y fijarnos, ¿ok? ¿Cómo nos tendrían que dar? Y nos tendrían que dar la inversa cambiada de signo, ¿se acuerdan? ¿Sí? No 0, nos tendría que dar el producto de esta y' por esta otra, nos tendría que dar -1. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Cómo derivo esto? ¿Cómo derivo esto? Bueno, tengo un producto acá, ¿no? Entonces me queda x derivado 1 por y más x sin derivar por y'. Igual, el a derivado me da 0 porque es un número. ¿Cómo derivo? Bueno, de acá despejo y'. ¿Qué me queda? Que y' va a ser igual a menos y sobre x, ¿sí? Bien, hago lo mismo acá. ¿Cómo derivo esto? ¿Qué me va a quedar? 2x menos ¿quién? Bien, muy bien. 2x menos 2y por la derivada de y, que es y'. Ok, despejo de acá el y', esto lo paso sumando, después paso dividiendo, los dos se me van, y me queda que y' es igual a x sobre y. Fíjense que es esta misma, dada vuelta y cambiada de signo, ¿sí? Claro, quedó la inversa, exacto. ¿Bien? ¿Alguna duda? Bien, más propiedades todavía. Si la curva es cerrada, ¿qué les parece? ¿Cómo me va a dar la integral de línea? Me va a quedar 0, claro. Me va a quedar 0, tal cual. Uno dice, bueno, si yo arranco de un punto, doy toda una vuelta y vuelvo al mismo punto, una forma es pensar que phi del punto final menos phi del punto inicial, como son el mismo, me da 0, ¿ok? Y se acabó. Pero otra forma de pensarlo que después nos va a servir para ver otras cosas es pensar lo siguiente. La curva cerrada yo la puedo pensar como que son dos curvas, ¿sí? Cualquier curva cerrada puedo decir, bueno, la corto en un lugar y puedo pensar que es una curva para un lado y otro cachito, ¿no? Que vuelve, ¿ok? ¿Sí o no? ¿Sí? Así sea una circunferencia, lo que sea, yo lo corto en cualquier lugar donde se me antoje. De hecho, esta la podía haber cortado acá, entonces una era toda esta y la otra este pedacito, ¿sí? Entonces lo pienso como dos curvas, curva 1 y curva 2. Si tiene función potencial, la integral de línea
desde acá hasta acá, me debería dar lo mismo que por cualquier otra curva, ¿sí o no? Entonces, por esta azul y por esta roja, si voy para el mismo lado, me tiene que dar exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero, como vuelvo para el otro lado, me va a dar lo mismo cambiado de signo. ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, tanto por la curva 1 como por la 2, si voy desde A hasta B, me va a dar lo mismo. Pero como estoy volviendo y me tiene que dar cambiado de signo. ¿Sí? Acá puse curva 1 o curva 2, es lo mismo. Cualquiera de los dos me tiene que dar lo mismo. ¿Está bien? Claro, Lola. Entonces, si sumo esta más esta, se me va a anular. Me da 0. Esto nos va a venir bien tenerlo en cuenta para otras aplicaciones. ¿Ok? Bien, ¿están siguiendo? Yo no sé, me siento que estoy hablando solo y que hay fantasmas del otro lado. ¿Sí, sí? ¿Están siguiendo? Bien, me paran si no, ¿eh? Bien, genial. Sí, es que de hecho son fuerzas conservativas, ok. No, está bien, me responden, pero a veces digo, a ver, les estoy tirando porque es un montonazo de información que les estoy tirando y digo, bueno, esto es como una esponja, ¿no? O sea, cuando la esponja ya está llena de líquido, no absorbe más, ¿está bien? Entonces digo, a ver si el cerebro de ustedes les quedó lleno de líquido. Mucho para copiar, dice Sofía. Bien, bien, bien. Genial. Eh, mi cerebro es líquido. Bien. La última forma de pensarla, y con esto, Kevin, te contesto tu pregunta, tu inquietud de, pará, no vimos todavía qué pasa cuando no es simplemente conexo. Ahora lo vamos a ver. Es decir, che, eh, si la curva es cerrada, encierra un dominio de, y digo, ¿podés aplicar green acá? Claro, apliquemos green. Listo, aplicamos verde y digo, la integral de línea de la curva esta es igual a Q'X menos P'I, ¿sí o no? Ah, pero resulta que estas son iguales, porque estamos partiendo de la base que tiene función potencial, que obviamente estas son iguales. Entonces, ¿qué me va a quedar? La integral doble de 0, que es 0, ¿sí o no? ¿Está bien? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que la integral de línea de cualquier curva cerrada siempre me va a dar 0. Y digo, bueno, ¿y esto qué aplicación tiene para las regiones no simplemente conexas? Ahora lo vemos. Imaginemos que tenemos esta región, esta naranja, la curva es la roja, ¿no? Si esto fuera así, es simplemente conexo, no tengo problema, pero tiene un agujerito, tiene un agujero. Este es, digamos, un puntito nada más que lo hice gordo para que se viera, pero es un punto. Digo, mi ombligo, claro. ¿Puedo aplicar green acá? Y no puedo aplicar green. Pero entonces digo, esta es la curva C. Entonces digo, pará, rodealo
convertirlo en algo múltiplemente conexo, listo, rodearlo con alguna curva, que esta curva interior la llamé CA de curva auxiliar, ¿está bien? Y ahora sí, ahora puedes aplicar Green, ¿ok? Entonces, ¿qué estaría diciendo? Estaría que hicimos ejercicio al principio de la clase de hoy. Estaría diciendo que la integral de línea de esta curva C yendo para allá, más la integral de línea de esta otra curva yendo para el otro lado, me tiene que dar igual que ¿quién? Que la integral doble de ¿quién? De esto, de Q'X menos P'I, ¿sí o no? Por Green. Acá, en este igual, acá tendría que haber puesto una flechita que diga por el teorema de Green, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Vamos de nuevo. La integral de esta curva más la integral de esta yendo para el otro lado, así me queda para el lado izquierdo, digo, pero pará, en lugar de ponerle un más, ponerle un menos. Ok, le pongo un menos, digo, pero entonces voy para el otro lado. Genial. Y esto, por el teorema de Green, debería ser igual a Q'X menos P'I de la región esta D, que D es lo naranja. Lo amarillo queda afuera, ¿no? ¿Ok? Bien. Ah, pero resulta que estas dos son iguales. Entonces, esto de acá, esta igualdad, ¿me debería dar 0? ¿Sí o no? Esta igualdad me debería dar 0. Entonces, si esto me da 0, ¿qué estoy diciendo? Que la integral de la curva de afuera va a ser igual ¿a quién? A la integral de la curva de adentro. ¿Sí o no? ¿Por qué son iguales quiénes, Gabriel? ¿Hasta acá llegamos? ¿Hasta acá, hasta esta igualdad llegaste? ¿Ok? ¿Hasta acá me crees? Genial. Ahora, acá por teorema de Green, esto es igual a la integral doble de Q'X menos P'I, ¿sí? Pero estamos partiendo de la base que estas dos son iguales. Entonces me queda la integral doble de 0, y la integral doble de 0 es 0. La integral quíntuple de 0 es 0. ¿Está bien? Ok, entonces mirando esto, salteándome todos estos pasos, digo, esto es igual a 0. Entonces, este que tiene un menos lo paso para el otro lado y me queda que estas dos son iguales. ¿Hasta ahí? ¿Estamos todos siguiendo hasta acá? Genial. Ahora digo, pero pará, ¿quién es la curva esta? Cualquiera que me rodea este punto. Cualquiera que me rodea este punto. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todas las integrales de línea me van a dar lo mismo. ¿Sí o no? A ver, si esta me da 8, esta me va a dar 8 y todas me van a dar 8. Y si esta me da 5.000, esta me va a dar 5.000 y todas las que se me ocurran, que rodeen ahí, me van a dar 5.000. ¿Está bien? Entonces, para que tenga función potencial, ¿cuánto me debería dar? Para que tenga función potencial, ¿cuánto me deberían dar? Nosotros antes dijimos, si tiene función potencial en una curva cerrada, te tiene que dar 0. Exacto, Nicole. Bien.
te tiene que dar 0. Ah, ok. Pero una te tiene que dar 0, no todas las infinitas curvas que se te ocurran, que sean cerradas, obviamente. Ah, entonces, cuando el dominio, resumen, moraleja, cuando el dominio no es simplemente conexo, ¿qué es lo que hago? Rodeo el punto problemático, calculo la integral de línea, y si me da 0, digo tiene, y si no me da 0, digo no tiene. ¿Ok? ¿Está bien? O sea, si una me da 0, todas me van a dar 0, entonces digo, listo, tiene función potencial. Si una me da 30, todas me van a dar 30 y digo, no, no tiene. ¿Ah? El punto que rodeamos va a ser el punto problemático, Kevin. ¿Sí? Veámoslo con un ejemplo. Por ejemplo, esta función, me dan esta. Esto está en la guía, ¿no? Es un ejercicio de la guía. No me acuerdo qué número, pero está por ahí. Digo, ¿quién es P? Esto. ¿Y quién es Q? Esto de acá. Ok, tiene función potencial para, no sé, veamos si son qué. Las cruzadas son como iguales. Bueno, a ver, deriva esto con respecto a quién, ahí. Uno dice, uy, tengo ahí arriba, ahí abajo. Bueno, sí, se hace un poquito largo, pero bueno. Derivo lo de arriba con respecto a ahí, me da -1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, pero como es menos i, me queda más i, por el de abajo derivado, 2i, ¿ok? Sobre el de abajo al cuadrado, ¿ok? Bien, y acá distribuyo esto, así queda un poquito más lindo, y me queda menos x cuadrado, menos i al cuadrado más 2i al cuadrado, me queda más 1 i al cuadrado, ¿ok? Ahora hago lo mismo con este. Derivo con respecto a quién, a x. Me queda 1 por el de abajo sin derivar, menos x por el de abajo derivado sobre el de abajo al cuadrado, y llego a lo mismo. Entonces digo, ah, mirá, son iguales. Pará, me tengo que fijar el dominio. ¿Quién es el dominio de esto? Y todo R2 salvo quién. El origen, salvo el 0, 0. Claro, claro. Entonces tengo un agujerito en el 0, 0. Ah, qué macana, no es simplemente conexo. ¿Qué es lo que hago? No hay ningún problema. Rodeo al punto 0, 0 ¿con qué cosa? Con una curva. ¿Cuál? Cualquiera. ¿Sí? Elijamos la más fácil. La más fácil es la vieja, confiable y amiga circunferencia de radio 1. ¿Sí o no? Entonces pongo coseno y seno. ¿Hasta acá están siguiendo? Genial. Y digo, y calculate la integral de línea a lo largo de esta función, obviamente, a lo largo de esta curva. Ok. ¿Y qué hago? Bueno, una vez que la calculás, fíjate si te dio 0. ¿Sí? Bueno, entonces, la integral de línea me va a quedar de 0 a 2pi de menos i es menos seno, sobre x cuadrado más y al cuadrado, fíjense que me da 1. Por eso elegí esta. ¿Está bien? Siempre elijan alguna cómoda, porque si no me iba a quedar una cosa acá horrible abajo. ¿Sí? Bien. Coma x, que es x es coseno, sobre x cuadrado más y al cuadrado, que es 1. Ok. Por la derivada de esto. Ahora, esto me queda seno al cuadrado más coseno al cuadrado, que es 1. Y la integral de 1
con respecto a t, me da t evaluada en 2pi en 0, me da 2pi. ¿Me dio 0? No. ¿Qué me está diciendo? Todas las curvas que rodeen al 0, 0 te va a dar 2pi. ¿Ok? No tiene, claro. Bien. No tiene función. Bien. En cambio, con este otro ejemplo, hacemos lo mismo, esto lo derivamos con i. Bueno, créanme que da esto. Después háganlo tranquilos, ¿sí? Y esto lo derivamos con x, nos da esto, nos da lo mismo, y digo, ah, bueno, tiene, pará, me fijo el dominio. ¿Quién es el dominio? Todo R2 salvo 0, 0. Ok, tengo el agujerito ahí en el origen. Bueno, ¿qué es lo que hago? Hago lo mismo que hicimos antes. Agarro la curva esta de radio 1 y hago la integral de línea i. Entonces me queda 2 coseno, 2x va a ser 2 coseno sobre esto que es 1, 2i va a ser 2 seno, ¿sí? Por la derivada de esto, y resulta que esto les va a quedar menos 2 coseno de t más 2, menos 2 coseno seno más 2 coseno seno, me queda la integral de 0, que es 0. Y esta entonces, ¿qué digo? Sí, tiene. ¿Ok? De hecho, ¿quién es la función potencial? Bueno, si la quieren encontrar, se las dejo acá, es logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Sí? Fíjense que cuando derivo esto, con x me queda esto y con y me queda esto. ¿Está bien? ¿Sí?